Buenas tardes, en este video me voy a referir a algunos puntos resolutivos sobre el caso Agapito Ruano versus El Salvador. En este sentido, el Estado de El Salvador ha reconocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las irregularidades observadas durante el proceso penal que se le siguió al señor Agapito Ruano Torres por el delito de secuestro y que se relacionan especialmente con el ejercicio deficiente de la defensa pública en este caso. El Estado ha reconocido, además de que no se observaron las garantías del debido proceso en perjuicio del señor Agapito Ruano Torres, incluyendo su derecho a la protección judicial. En este sentido, la víctima fue parte de una violación de derechos humanos que constituyó 13 años de prisión, lo cual tuvo un impacto grave en sus esposas, hijos y quienes vivieron la ausencia del señor Agapito Ruano Torres. En este sentido, la sentencia de la Corte Interamericana hace referencia a que no es un tribunal de que analiza la responsabilidad penal de los individuos, es decir, que no resuelve sobre la culpabilidad o inocencia del señor Agapito Ruano o de cualquier otra persona juzgadas, sino que ésta va a considerar respecto del proceso penal y los actos de determinados funcionarios en el caso a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, entre los derechos que se le vulneraron al señor Agapito Ruano está el derecho a la protección judicial con la obligación de respetar los derechos y garantizar los derechos establecidos en la Convención, que lo establece el artículo 25 con relación al 1.1 de la Convención. También está la violación del derecho a la integridad personal, lo cual en perjuicio al señor Agapito Ruano lo podemos mencionar que lo establece el artículo 5.1 de la Convención Americana, que reconoce en términos generales el derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece de manera más específica la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, está el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Asimismo, también tenemos cualquier violación del artículo 5.2, lo cual establece que acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma. En este sentido, la Corte señala de que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona. Esto es el tiempo, la duración, la edad, el sexo, la salud, el contexto, vulnerabilidad, entre otros factores. Lo que debería ser analizado en cada situación concreta. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que debe ser tomado en cuenta en el momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, debido a que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, por ende incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación en cuanto son sometidos a ciertos tratamientos. Ahora bien, para definir lo que a la luz del artículo 5.2 de la Convención debe entenderse como tortura, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se está frente a un acto constitutivo de tortura en cuanto al maltrato, que debe ser intencional, que cause severos sufrimientos físicos o mentales y se someta con cualquier fin o propósito. Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas producen en determinadas circunstancias una angustia moral de tal grado que puede ser considerada una tortura psicológica. En cuanto al uso de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad
pública, como se vio en el caso de Agapito Ruanos al momento de su captura, la Corte Interamericana ha señalado que el mismo debe atenderse a criterios de motivos legítimos, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Asimismo, el tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la integridad, a la dignidad humana. Esto es en violación del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, en el caso de Agapito Ruano, se dio la violación de la presunción de inocencia en perjuicio del señor Agapito Ruano Torres. Esto establecido en el artículo 8.2 de la Convención, el cual dispone que toda persona imputada de delito tiene derecho a que se le presuma inocente mientras no se le establezca legalmente su culpabilidad. Por ello, la Corte Interamericana ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, de modo tal que debe recibir el Estado, por parte del Estado, un trato acorde a su condición de persona no condenada, lo cual no sucedió con el señor Agapito Ruano, que se vio como una persona culpable desde el inicio y desde su detención. Asimismo, en relación con esto, el principio de presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de acuerdo con las debidas diligencias. Este estado jurídico de inocencia se proyecta en diversas obligaciones que orientan el desarrollo de todo proceso penal. Asimismo, tenemos que la demostración debe ser fehaciente de la culpabilidad, que constituya un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba en parte debe pertenecerle o totalmente a la parte acusadora, que en este caso es a la fiscalía, y no debe de pertenecerle al acusado, pues el acusado no tiene la obligación de presentar la prueba. En este sentido, el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que según el principio onus probandi, corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado según el principio indubio pro reo. Por otro lado, el principio de la presunción de inocencia implica que los juzgadores no inciden en el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le está imputando. A su vez, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras no se acredite de conformidad de la responsabilidad penal aquella misma. El señor Ruano Torres, como se le violentaron estos derechos, pues a lo que en términos generales la obligación de los estados es de garantizar un recurso judicial efectivo contra los actos que violen los derechos fundamentales. Al interpretar este texto, el artículo 25 de la Convención, como lo establece la Corte Interamericana, pues la misma Corte establece que la obligación del Estado de proporcionar el recurso judicial no se reduce simplemente en la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales, aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que es preciso que los recursos tengan efectividad en los términos del mismo. Asimismo, también deben de dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención o en la Constitución de la República. En este sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones generales del país, asimismo por las circunstancias particulares de un caso en específico, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica,
porque falten medios para ejecutar sus decisiones o por cualquier otra situación que se configure en un cuadro de denegación de justicia. Asimismo, el recurso judicial efectivo es por consiguiente aquel de conducir un análisis por parte de un tribunal competente a efecto de establecer si ha habido o no ha existido violación de derechos humanos y en su caso proporcionar una reparación. La existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos no solo de la Convención, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. Esto lo establece el párrafo 197 del caso Agapito Ruano Torres versus El Salvador. Asimismo, según se desprende del informe de fondo de la violación del artículo 25.1 de la Convención Americana, se habría configurado por falta de consideración por parte de las autoridades de las violaciones del debido proceso denunciadas en diversos escritos a lo largo del proceso penal. Asimismo, debido al rechazo de los recursos de revisión interpuestos unos en agosto y septiembre del 2003 y en noviembre del 2006. Esto lo establece el caso en los párrafos 96, 97 y 99, de tal manera que habrían resultado inefectivos tales recursos en este proceso del presente caso. En este sentido, la Corte estima que la violación del artículo 25.1 de la Convención no se configura por el mero desacuerdo con una decisión desfavorable, sino que se relaciona con la falta de respuesta de las autoridades sobre el mérito de los alegatos, que no se realizó un análisis por parte de las autoridades judiciales para establecer si había sucedido una violación o no a los derechos humanos del señor Ruano, como la violación a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y en su caso proporcionar una reparación adecuada. En este sentido, debe ser en suma a los recursos en la suma de los recursos de revisión que no constituyen un recurso efectivo para remediar las vulneraciones de derechos humanos y en particular para controlar el respeto de la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Es por ello que se le violenta el derecho a la libertad personal al señor José Agapito Ruano, lo cual se establece en el artículo 7, numeral 1 de la Convención Americana, que consagra que en términos generales el derecho a la libertad y a la seguridad personal y los numerales que consagran asimismo específicos del derecho a esta libertad personal, que es la violación a cualquiera de dichos numerales, que esto mismo va a incurrir siempre en la violación del artículo 1.1 de esta misma convención, puesto que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de libertad desemboca en la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona. Es por ello que el artículo contiene los mandatos normativos que prohíben la detención ilegal, arbitraria, y establece, entre otros, la garantía de toda persona privada de libertad a que pueda recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de la privación de libertad, en su caso decrete también la libertad. En este sentido, la comisión ha concluido, en este caso, en su informe de fondo, que existía una violación del artículo 7.3 y 7.6 de la Convención. Los representantes solicitaron adicionalmente al Estado responsable, en este caso nuestro país, por la violación de los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención, en detrimento del señor Agapito Ruano. En particular sostuvieron que la detención la detención de una persona, aún siendo legal, es decir, si se emitió tal orden de detención conforme a los requisitos que establece la ley y dentro del marco de la competencia judicial, esta puede tornarse arbitraria si en la misma detención del inculpado o en las subsiguientes etapas del juzgamiento se han atropellado garantías fundamentales o judiciales mínimas
lo cual ha sucedido en el caso del señor Agapito Ruano, de quien se conculcaron el derecho a la presunción de inocencia, la integridad personal, entre otros, por lo que la detención, aun siendo legal al inicio, pero que se asienta sobre la base de sendos vicios, de ciertos vicios irreparables e irreversibles, también se genera como consecuencia la arbitrariedad en la detención, y la misma se tornaría ilegal en lo que se refiere al inciso 6 del artículo 7, según lo que fue establecido por la Comisión y aceptado por el Estado. La acción del habeas corpus presentada resultó también ineficaz, pues para la tutela del derecho a la libertad del señor Ruano, dado que el órgano judicial no realizó las mínimas diligencias de determinar si la detención había sido arbitraria o de tal modo que no revocó tampoco alguna, no revocó, no resolucionó sobre alguna violación de derechos humanos. En este sentido también se le violentó el derecho a la defensa del señor Agapito Ruano, pues tal como lo ha establecido la Comisión, que si bien, al igual que el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado no puede ser considerado responsable por todas aquellas fallas de desempeño del abogado defensor público, pero también puede configurarse la responsabilidad estatal si la defensa pública incurre en omisiones o fallas que de manera evidente permitan concluir que no brindó un patrocinio efectivo. La Comisión argumentó que las siguientes situaciones habrían constituido actos u omisiones graves en la actuación de la defensa pública en el proceso penal perseguido contra el señor Ruano Torres, lo que fue reconocido por el Estado. La primera es que no habría presentado ni en la audiencia inicial, ni en la audiencia preliminar o en la vista pública acciones encaminadas a plantear la defensa central del señor Agapito Ruano. Esto es lo que argumenta en el sentido de la persona que participó en el secuestro del señor Rodríguez Marroquín, que habría sido su hermano, el señor Rodolfo Ruano Torres, quien es conocido como alias el Chopo. Y como segundo punto, no habría cuestionado la irregularidad de los medios probatorios utilizados en contra del señor Ruano. Y 3, no habría presentado recurso alguno frente a la sentencia condenatoria de primera instancia, permitiendo que la misma quedara firme. A pesar de los intentos de cambio de defensa y quejas formales sobre la función y defensa pública durante el proceso y con posterioridad, el Estado no habría otorgado la respuesta oportuna a las solicitudes ni investigado disciplinariamente lo denunciado por el señor Ruano Torres. En este sentido, la Comisión consideró de que existen elementos suficientes para concluir la deficiente actuación de la defensa pública, la cual jugó con el papel esencial en la condena del señor José Agapito Ruano. En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado de que el derecho al debido proceso, también violentado al señor Agapito Ruano, se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante el acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad, sea administrativa, legislativa o judicial. En este sentido, en términos convencionales, el debido proceso se produce centralmente en las garantías judiciales, reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana. La referida disposición convencional contempla un sistema de garantías condicionales en el ejercicio del ius puniendi del Estado y que busca asegurar que el inculpado o el imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez de que se deben observar las debidas garantías que se aseguren según el procedimiento de que se trate el debido proceso. Asimismo, en otras disposiciones de dicho instrumento internacional, en los artículos 7 y 25, que es la Convención, se contienen las regulaciones que corresponden materialmente con los componentes sustantivos y procesales del debido proceso. Por ejemplo, en el caso Cantoral
Uguamani y García Santa Cruz versus Perú, que lo que se refiere a que las ejecuciones extrajudiciales de líderes de sindicales, en este caso se pronuncia la Corte a que las exigencias del artículo 8 de la Convención se extienden también a los órganos no judiciales, a los que corresponde la investigación previa judicial. Por lo tanto, desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho del imputado a la defensa. Asimismo, deben ocurrir elementos necesarios para que se exija o exista el mayor equilibrio entre las partes para la debida defensa de sus intereses y derechos, lo cual implica, entre otras, que rija el principio contradictorio. Pero en casos como en el presente, que se refiere a materia penal, en la cual se consagra que la defensa técnica es irrenunciable debido a la entidad de los derechos involucrados, a la pretensión de asegurar tanto la igualdad de armas como el respeto o irrespeto a la presunción de inocencia. En este caso, la exigencia de contar con un abogado que ejerza la defensa técnica para afrontar adecuadamente el proceso que implica la defensa que proporcione el Estado, que no se limite únicamente a aquellos casos de falta de recursos. En este sentido, en atención a eso, la Corte Interamericana considera que para analizar si ha ocurrido una posible vulneración del derecho a la defensa por parte del Estado, tendrá que evaluar si la situación u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener efecto decisivo contra los intereses del imputado. En esa línea, la Corte Interamericana procederá también a realizar un análisis sobre la integralidad de los procedimientos, a menos que determinada acción u omisión sea de tal gravedad como para configurar por sí mismo una violación de tal garantía. Por ejemplo, en los casos resueltos en distintos países, los tribunales nacionales han identificado una serie de presupuestos no exhaustivos que son indicativos de vulneración del derecho a la defensa en razón de su entidad, han dado lugar como consecuencia de anulación de los respectivos procesos o la revocación de sentencias proferidas. Tenemos el primero, que es no desplegar una mínima actividad probatoria; el segundo, la inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; tercero, la carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal; cuarto, la falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado; quinto, la indebida fundamentación de los recursos interpuestos; y sexto, el abandono de la defensa. Esto lo ha sostenido la Corte Constitucional de Colombia. Asimismo, tenemos que la vulneración del derecho a la integridad personal de los familiares del agapito Ruano se configura en este caso, pues la Corte Interamericana ha manifestado en reiteradas oportunidades que los familiares de las víctimas de violación de derechos humanos pueden ser a su vez víctimas, pues se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares directos de víctimas y de otras personas con vínculos estrechos con tales víctimas, motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos, tomando en cuenta, entre otros, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar. También se ha declarado la violación de este derecho por el sufrimiento generado a partir de los hechos perpetrados en contra de sus seres queridos. En los casos que se supone que una violación grave de derechos humanos, como por ejemplo, ¿verdad?, en las masacres de desaparecidos, desapariciones forzadas de personas,
y ejecuciones judiciales, y más recientemente en la tortura, como se establece propiamente y más en lleno en el presente caso, para probar estas afectaciones a la integridad personal de los familiares a raíz de las violaciones de derechos humanos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. La Corte Interamericana antes ha destacado y aceptado en particular las pruebas que se han presentado, todos los tipos los 4 tipos de afecciones, por ejemplo, a la vida cotidiana de los familiares, las afecciones a la salud física y mental padecidas por los familiares, las condiciones de detención precarias de sus seres y también las afecciones a sus seres queridos padecidas por estos familiares del señor Agapito Ruano durante las visitas, etcétera. Asimismo, las afecciones generales a los hijos. En este sentido, en el presente caso fueron alegadas como víctimas de la violación del artículo 5 de la Convención las siguientes personas, que es la señora Maribel Guevara de Ruano, que es la esposa del señor Agapito Ruano, el joven Oscar Manuel Ruano Guevara, que es hijo del señor Agapito Ruano, la joven Lisbeth Ruano Guevara, hija del señor Agapito Ruano, y el señor Pedro Torres Hércules, que es primo del señor Agapito Ruano. El Estado ha reconocido dicha violación en perjuicio de las referidas personas. En este sentido, la Corte sentencia a favor del señor Agapito Ruano en la violación de derechos humanos que ocasionó el Estado de El Salvador, ya que el Estado también se allanó, y ordena reparaciones, entre las que están la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables. Tenemos en cuanto a la tortura que la Corte Interamericana nota que el Estado manifestó que algunos policías responsables de tal violación habrían fallecido o que ya no pertenecían al cuerpo policial. No obstante, ello no impide al inicio de las investigaciones pertinentes que respecto a quienes hubieran dejado de pertenecer a la corporación policial, ya que los fines de la verificación de los elementos del tipo penal basta con la comprobación de los hechos de acuerdo a las circunstancias al momento de la comisión del hecho punible. Asimismo, en cuanto a la defensa pública, después de que se allana el Estado respecto de realizar un proceso injusto sin otorgarle las garantías pertinentes al señor Agapito Ruano, declarado culpable por la violación a todos los artículos antes mencionados, como el 7.3, 8.1, 8.2 de la Convención, 25.1, etcétera, pues en ese sentido dispone la Corte que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para dejar sin efecto todas las consecuencias a raíz de dicho proceso, pues entre ellos está de eliminar del expediente penal antecedentes penales, policiales del señor Agapito Ruano, para que las cosas estén como que si no existió un proceso penal en contra del señor Agapito Ruano. Asimismo, tenemos también medidas de rehabilitación, entre las que se ordenó tratamiento psicológico y psiquiátrico para el señor Agapito Ruano y para los familiares en cierta medida. También formación académica y profesional, donde se otorgaron becas para los hijos del señor Agapito Ruano. Asimismo, como garantías de satisfacción, una placa conmemorativa que se publique la sentencia, como garantías de no repetición, pues programas de formación y capacitación, y como indemnización la suma en cuanto a lo perdido de trabajo del señor Agapito Ruano, que asciende según la sentencia a $40,000. Muchas gracias por la atención.